Topolobampo, Sinaloa, 14 de abril de 1914. Primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Honrome en comunicar a usted que me he sentido orgulloso al presenciar hoy el vuelo llevado a cabo por el capitán Gustavo Salinas Camiña, acompañado del primer maquinista del buque de guerra Tampico, señor Madariaga, quienes permanecieron más de 1 hora y media a 4.000 pies de altura lanzando bombas sobre el cañonero Guerrero. Espero que obtendremos magnífico éxito contando con oficiales que saben despreciar la vida cuando se trata de la patria. Felicito a usted por tener a esta clase de hombres. Respetuosamente, General en Jefe Álvaro Obregón. En febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpa el cargo de presidente de México. Una revuelta dirigida por unidades disidentes del ejército, apoyados con la ayuda del embajador estadounidense Henry Wilson, genera un golpe de estado que provoca la renuncia del presidente Madero y su posterior ejecución. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, declara traidor a Huerta y se rebela abiertamente contra este nuevo gobierno. Le siguen caudillos como Francisco Villa con la poderosa División del Norte, Álvaro Obregón, encargado de la División del Noroeste, Pablo González con la del Noreste y Emiliano Zapata en los estados del sur cerca de la capital. Francisco I. Madero había mandado a estudiar aviación a la ciudad de Nueva York a los 5 primeros pilotos mexicanos, los primos Alberto Salinas Carranza y Gustavo Salinas Camiña, sobrinos de Carranza, a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldázaro y a Horacio Ruiz Gaviño, que regresan a México para adherirse a la causa revolucionaria. Uno de los estados del país que más activamente se pronuncia contra Huerta fue Sonora. Su gobernador, Ignacio Pesqueira, que viendo la posibilidad de enfrentar acciones bélicas, contrata en Estados Unidos al piloto francés Didier Masson y a su mecánico James Dean. Se les dio dinero con el cual compraron un avión biplano, un Martin Pusher, con motor de 75 caballos de fuerza. No obstante, la nación americana había establecido un embargo a México, pues apoyaba al gobierno huertista. La aeronave fue detenida en la aduana de Nogales. Sin embargo, el avión fue desmontado, guardado en varias cajas de madera y cruzó secretamente la frontera durante la noche a lomo de mula, para luego ser reensamblada. Se bautizó el avión con el nombre de Sonora el 15 de mayo de 1913 y fue puesto a disposición de las fuerzas de Álvaro Obregón. Fue tal la importancia estratégica de Sonora que la Marina Federal Mexicana comisionó a casi toda la flota militar del Pacífico a atacar los puertos sonorenses. Esto ponía en serias dificultades a Obregón, que no podía sitiar los puertos ya que el suministro de armas estaba garantizado por mar. Los constitucionalistas no poseían barco alguno. En vez de sitiar el puerto hasta la rendición, Obregón llegaba, atacaba la ciudad y cuando se lograba el sitio, abandonaba la misma y continuaba al siguiente puerto, manteniendo ocupadas a las fuerzas federales en varios lugares a la vez. Táctica que le sirvió bastante ya que nada pudo detener su avance hacia la ciudad de Guadalajara. La Fuerza Naval del Pacífico, estacionada en el puerto de Guaymas, estaba integrada por el buque militar artillado Guerrero, los cañoneros Tampico y Morelos y los barcos Oaxaca y Demócrata, a cuyo mando estaba el capitán de navío Ignacio Torres. En febrero de 1914 se perpetra un motín en el cañonero Tampico, donde la tripulación expulsa a su capitán Manuel Castellanos. Su lugar lo ocupa el teniente Hilario Rodríguez Malpica, que ahora simpatizaba con la causa constitucionalista.
Este buque abandona el puerto en medio de un nutrido fuego de parte de las demás embarcaciones y busca refugio en la bahía de Topolobampo, plaza que ya había sido tomada por el general Iturbe, mientras que en Los Mochis, Benjamín Gil derrota a Rivera bajo las órdenes del general Obregón. Obregón recibe un telegrama de Iturbe en donde le dice que el cañonero Tampico había abandonado las fuerzas huertistas y se encontraba en Topolobampo desde el 1 de marzo en espera de órdenes. Los barcos federales habían salido en persecución del Tampico y recibieron órdenes de no dejarlo salir de su refugio. Solo hubo algún intercambio de cañonazos para demostrar la superioridad enemiga. El 31 de marzo de 1914, las columnas de Obregón iniciaron su avance sobre Mazatlán, y al Morelos, al Oaxaca y los demás barcos les ordenan reforzar la guarnición del puerto mazatleco. Disminuidas las fuerzas que lo tenían bloqueado, el Tampico se atreve con una arriesgada maniobra a salir de la bahía para burlar al guerrero y apoyar de alguna forma a las tropas rebeldes. Enfiló su proa a todo vapor por el canal que está entre el Cerro de las Gallinas y el Monte de San Carlos para llegar a la altura de Punta Copas. Allí empezó a disparar sus cañones al guerrero que lo esperaba en mar abierto. Se entabló un encarnizado combate entre estos dos barcos de guerra mexicanos con un intenso intercambio de artillería donde las naves emplearon sus cañones de mayor calibre y toda su carga ligera. El combate se inclinaba a favor del Tampico, que mantuvo a raya al guerrero, batiéndolo de metralla. Había oportunidad de salir del bloqueo y Rodríguez Malpica intenta una maniobra audaz para salir de la barra, que de lograrlo lo alejaría del enemigo, pues era más veloz. Para evitar la orilla de la costa, se acerca demasiado al guerrero y la poderosa artillería de este logra varios impactos bajo la línea de flotación, por lo que el agua empieza a entrar a los compartimentos. Al sentir el barco herido, su capitán no se quiso exponer a hundirse lejos de la costa y ordenó la retirada. Después de rebasar Punta Copas, encalla escorado de babor y ligeramente levantado de proa con un solo cañón en condiciones de tiro. El guerrero tenía daños en su cubierta y 3 de sus 6 cañones habían quedado fuera de servicio, pero mantenía toda su capacidad de maniobra y la potencia de sus calderas, por lo que siguió vigilante frente a la barra. El 1 de abril, el teniente Malpica envía a Obregón un telegrama comunicándole la situación en que se encontraba el Tampico después del combate de un día anterior. 2 semanas después, camino a Mazatlán, el general Obregón llega a Topolobampo. Ya para ese entonces el capitán aviador Gustavo Salinas se había incorporado a sus fuerzas y por instrucciones del general se había hecho cargo del avión Sonora. Recibiendo entrenamiento del piloto francés, instrucciones muy necesarias, ya que el biplano era muy diferente al Blériot en el que Salinas había aprendido a volar en los Estados Unidos. El 14 de abril de 1914, muy temprano, Obregón se presenta en Topolobampo para ver al teniente Rodríguez Malpica y conocer la situación del Tampico. Desde los cerros pudieron verlo escorado a unos 12 kilómetros y a 8 kilómetros más observaron a los barcos de Victoriano Huerta. El jefe del ejército y su estado mayor abordaron una lancha a motor y llegaron al barco que comandaba el teniente Malpica, quien como buen marinero de carrera, al recibir la visita de un jefe, ordenó izar la bandera en el asta mayor. El capitán del Guerrero comprendió que no podría haber en esa nave alguien que no fuera el propio Obregón, y sabiendo que podía matar 2 pájaros de un tiro, se lanzó al ataque del buque rebelde. Pusieron sus calderas a todo vapor e iniciaron las maniobras de aproximación para el ataque. Al percatarse el Tampico que el Guerrero iba sobre de ellos, ordenó zafarrancho de combate en un barco que solo podía defenderse con un cañón de popa y sin posibilidades de moverse. El Guerrero comenzó a abrir fuego a una distancia amenazadora. El Tampico respondió también. La ventaja era del barco huertista, que con sus cañones de 100 milímetros barría al cañonero constitucionalista. En ese crítico momento en el que se acortaban las distancias en forma definitiva,
Obregón y sus compañeros vieron en el cielo una figura en movimiento que desde tierra se acercaba a los barcos enzarzados en un combate decisivo. Era el biplano Sonora, tripulado por Gustavo Salinas y su acompañante, el mecánico naval Teodoro Madariaga. Entre ambos habían fabricado bombas rudimentarias con trozos de tubería y les habían introducido granadas de mano rodeadas de dinamita que estallaban al hacer contacto contra cualquier superficie. El comandante del Guerrero ordenó maniobras de zigzag para evitar que alguna bomba diera de lleno en el barco e hiciera estallar las municiones que se encontraban listas para usarse en los cañones que disparaban sin cesar. Era una amenaza de la cual no se tenía ningún precedente y por lo tanto de un enorme efecto psicológico. En el Guerrero comenzó a cundir el pánico y algunos marineros se lanzaban al mar, mientras los cañonazos del Tampico le entraban de lleno al ofrecer todo el costado en sus maniobras de evasión por las bombas del avión. Ante esta crítica situación, el comandante Ignacio Torres ordenó la retirada y abandonó el campo de batalla alejándose a alta mar. Culminada la hazaña de poner en fuga al Guerrero, el Sonora inició el vuelo de regreso a tierra. La brisa intensa zarandeaba al ligero aeroplano y el tiempo mantenido en el aire había consumido casi todo su combustible, por lo que Obregón ordenó que la lancha motor se dirigiera a ellos en caso de que cayera al mar. No fue necesario, pues Salinas y Madariaga pudieron llegar felizmente a tierra firme. El exitoso bombardeo aéreo y la pérdida del Tampico significó el debilitamiento de las fuerzas huertistas y la elevación de la moral de los constitucionalistas en un momento necesario. Al reducirse la hegemonía naval, las plazas sitiadas por Obregón dejaron de recibir importante abastecimiento y el temor al avión obligó a los barcos a permanecer en posiciones alejadas de la costa. Con estas circunstancias a su favor, Obregón pudo disponer de más tropas para proseguir su avance hacia la Ciudad de México, dejando atrás a un enemigo que ya no significaba peligro, como lo demuestra el hecho de que las plazas de Guaymas y Mazatlán se rindieron cuando ya Obregón había tomado Guadalajara y se encontraba a las puertas de la indefensa capital de la República Mexicana. Finalmente, la batalla de Topolobampo es un hito en la historia de la aviación mexicana, pues fue sin duda alguna el primer combate aeronaval del mundo.